Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Salas Beteta, abogado penalista, y es un placer poder compartir estos minutos a efectos de debatir sobre un tema de alto interés, de trascendencia, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos. Es el de la prisión preventiva en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué tenemos que decir al respecto? La estructura de nuestro conversatorio va a ser la siguiente. Vamos a partir primero entendiendo el contexto en el que vamos a tratar la figura de la prisión preventiva. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de los fundamentos, la justificación de la medida de prisión preventiva, sus finalidades y en un tercer momento nos vamos a dedicar a analizar sus presupuestos. Estos tres puntos los vamos a tratar de desarrollar con la mayor precisión a efectos de no ser sobreabundantes en algunos aspectos que ya por nuestra propia profesión perfectamente conocemos. Primero, el contexto. Es difícil desarrollar el tema de la prisión preventiva desligándolo de la crisis que actualmente tenemos. Los que ya nos dedicamos al derecho penal desde la perspectiva de fiscales, jueces, procuradores, defensa, conocemos perfectamente cuál es la realidad del sistema penal en general. Y para ello, obviamente, nos referimos a las condiciones en las que se encuentra la policía, la fiscalía, los problemas a nivel de judicatura y las prisiones. No dejemos nunca de lado el sistema carcelario. Entonces, desde ahora no, sino desde hace ya décadas, el sistema penal adolece, tiene tremendas deficiencias, hay muchas carencias de recursos, hay un problema a nivel de prisiones de hacinamiento, hay un problema de interpretación de la normativa por parte de jueces esencialmente, hay cierto exceso, abuso en ciertos requerimientos por parte de la Fiscalía, hay malas prácticas de parte de las defensas y todo eso no va aislado, todo eso va en conjunto sumado a que fuera de las entidades públicas que se abocan, que tienen competencia al tratamiento de casos penales, en las calles lo que tenemos es otro problema. Tenemos una sociedad convulsionada por el crimen. Tenemos altos índices de criminalidad en delitos contra el patrimonio, delitos violentos, lavado de activos, corrupción de funcionarios institucionalizada. Es decir, el tratamiento de los casos penales se da en un contexto convulsionado. En materia penal, la, la crisis sin duda que se ha agudizado con la pandemia. El COVID-2019 desnudó y reventó ese globo, esa ilusión que muchos gobiernos en las últimas décadas no habían ingresado a través de aliados medios de comunicación a la conciencia colectiva, que era de que el Perú se encontraba en una situación económica muy buena, que teníamos pues un boom económico que ya prácticamente nos acercaba a países desarrollados y eso era falso. Un país que no tiene un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de vivienda, un sistema de trabajo, un sistema de justicia adecuado, con ciertos estándares mínimos que garanticen el servicio público con eficacia, pues no es un sistema desarrollado. Y lo que nosotros hemos visto por años y que felizmente ha sido reflejado públicamente gracias a esta crisis de la pandemia, es que el sistema educativo era prácticamente nada. Y hoy se cree que con clases virtuales se puede alcanzar a todos los niños y adolescentes que cursan estudios de primaria y secundaria a través del internet o el teléfono o la televisión.
En la misma ciudad de Lima, no toda la población tiene acceso a ello. Es más, en la misma ciudad de Lima hay población que no tiene luz. Entonces, ¿dónde está la llegada a esos sectores? Y esto tiene que ver con otros factores también, tiene que ver con el factor de ausencia del Estado en sectores de vivienda, de trabajo y demás. El sistema laboral, nos hemos dado cuenta de que en su gran mayoría es un sistema informal de trabajo y hay gente que vive del día a día de manera informal y lo vemos en las calles, pese a la cuarentena y toda la gente tiene que salir porque a eso se dedican y de eso tienen que vivir. En el sistema de salud hoy colapsado tremendamente, colapsado, o sea, y eso que en el sistema de salud se está dando atención preferencial a los casos de COVID, de la pandemia, y los demás casos, los demás enfermos, están pues incluso algunos con sus tratamientos suspendidos. Hay gente que necesita rehabilitarse y que no está yendo simplemente porque no se está atendiendo a ese tipo de pacientes. Sistema de salud con personal mal contratado, mal pagado, con contratos por terceros, sin seguros de vida, sin seguro de salud. Terrible. El sistema carcelario, ni qué decir, ¿no? Lo que vemos ahora son motines, eh, fallecidos, tanto agentes del INPE como reclusos, personal de salud que estaba dentro de las cárceles, algunos han tenido que salir huyendo porque no hay las condiciones. Los mismos agentes del INPE piden implementos de salud para ellos de prevención porque no las hay en las prisiones, donde es imposible pues un aislamiento, una limpieza extrema, que es lo que se recomienda para la gente que está libre, ¿no? Si para las personas que están libres es riesgoso estar en la calle, contagiarse siquiera porque el sistema de salud está saturado, imagínense para las personas que están en prisión, que prácticamente están expuestas al contagio y que una vez adquirido el virus, pues dentro de la prisión no van a ser tratados. Y cuando salgan, pues van a estar frente a un sistema de salud recargado, en crisis, sobresaturado y donde su vida prácticamente va a estar en riesgo. ¿Por qué yo digo felizmente se nos ha permitido ver esto? Justamente la pandemia lo que ha hecho es romper esa ilusión en la que muchos se encontraban. Y es importante romper esa ilusión porque si no, seguimos viviendo ilusiones. Seguimos viviendo hechos que no obedecen a la realidad. Seguimos creyendo que todo funciona cuando en la realidad no es así. Y cuando nos colocamos una venda o cuando pensamos que las cosas no son conforme la realidad lo evidencia, pues nunca vamos a buscar, nunca nos vamos a dedicar a buscarle una solución a ese problema. No ver el problema impide dar una solución adecuada. Y entonces en estos casos esperemos que a futuro los próximos gobiernos, la propia población, tenga en cuenta esta realidad en la que nos encontramos y exija para los siguientes gobernantes y representantes estatales que asuman este problema y que brinden la solución a mediano y largo plazo a este problema. No basta con paliativos, no basta con las llamadas buenas prácticas para cerrar, para acabar con esta problemática. Mientras no se vea el problema, no vamos a ver soluciones. Y esto es algo que felizmente, por lo menos ahora nos estamos dando cuenta de que existe. Para aquellos que no tenían esto claro. En ese contexto, es en ese contexto en el que vamos a desarrollar el tema de la prisión preventiva. Convulsionado sin duda. Y a ese contexto de carencia estatal, reitero, le sumamos el, el hecho de que nuestra realidad nos ponga frente a olas de crimen, frente a diversos tipos de delitos que se cometen, desde la violencia intrafamiliar con lesiones, feminicidios, crímenes violentos, homicidios, extorsiones, secuestros, sicariato, organizaciones criminales para diversos delitos, robos agravados, hurtos agravados, violencia sexual, delitos de violación sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, actos de corrupción en todos sus niveles, desde la petit corrupción, la pequeña corrupción, hasta la macro corrupción o corrupción de alta escala, lavado de activos, trata de personas. Entonces tenemos una sociedad convulsionada
En ese contexto es que corresponde debatir acerca del proceso penal y en específico acerca de una medida coercitiva, que es la prisión preventiva. Segundo punto, la prisión preventiva propiamente dicha es una medida de coerción procesal de carácter personal que tiene su propia dinámica, tiene sus finalidades, sus plazos, sus presupuestos. Lo primero que tenemos que entender es que la prisión preventiva como medida coercitiva, en algunos libros lo vamos a encontrar como medida cautelar, como medida coercitiva no está orientada a intervenir al sujeto de inmediato en atención a un acto urgente, no. Para eso tenemos otras medidas, que son, por ejemplo, la detención preliminar judicial o la detención en flagrancia propiamente dicha, cuando tenemos un supuesto en el que el sujeto es hallado cometiendo en pleno acto ejecutivo de la comisión de un delito, una vez que lo ha consumado está huyendo, o ya la cuasi flagrancia, cuando el sujeto ya después de las 24 horas es reconocido por algún medio, es encontrado con los efectos, sujetos del delito, ¿sí? Entonces, en esos contextos sí, obviamente la intervención es inmediata y es urgente, pero la prisión preventiva apunta al proceso, apunta a resguardar el normal desarrollo del proceso, la eficacia de la sentencia futura. Ese es el objetivo de la prisión preventiva. Pues bien, vamos con calma. Por demás está decir que nuestro Código Procesal, adoptando teoría del proceso, doctrina pacífica, contempla dos grandes tipos de medidas: las medidas coercitivas personales y las medidas coercitivas reales. Dentro de las medidas coercitivas reales tenemos al embargo, tenemos la inhibición, tenemos la incautación, que son medidas que van dirigidas y tienen como objeto el patrimonio sea del procesado o patrimonio del tercero civilmente responsable. En el caso de los embargos, tenemos una amplia gama de tipos de embargo que son los que están regulados en el Código Procesal Civil. Las medidas de coerción personal afectan al sujeto en cuanto a su derecho a la libertad ambulatoria, sea para obligarlo a que concurra periódicamente al juzgado y se reporte, sea para que informe acerca de cualquier viaje que va a hacer fuera de la ciudad, sea para prohibirle que frecuente a determinadas personas o para que frecuente determinados lugares, sea para impedirle que salga del país, sea para que permanezca en su domicilio y no salga de él, o sea para que sea resguardado en un centro penitenciario durante el plazo que resulta proporcional para el caso y la finalidad de la medida. Entonces ahí estamos pues ante medidas de comparecencia con restricciones, arresto domiciliario, impedimento de salida, suspensión de ciertos derechos o la prisión preventiva como la medida más gravosa de este conjunto de medidas de coerción procesal personal. El concepto de medida coercitiva como un mecanismo, como un instrumento, el instrumento proceso, tiene que ir siempre aparejado con la finalidad. Las medidas coercitivas en general, apuntan a fines asegurativos, buscan cautelar, buscan resguardar el normal desarrollo del procesamiento y el cumplimiento de la orden final, de la decisión final, de la sentencia definitiva en el caso concreto. Ese es el objetivo. En materia de prisión preventiva, particularmente, los fines de esta medida están orientados ¿a qué? Primero, están orientados a evitar la perturbación del normal desarrollo del proceso. ¿Cómo? ¿En qué supuesto se puede dar eso? Cuando una persona investigada, procesada, estando en libertad, puede afectar el normal desarrollo del proceso. Uno, cuando se fuga, claro, podríamos decir, no, pero la investigación se desarrolla sin la presencia del sujeto, puede estar prófugo y continuar, claro.
Pero ojo, después de la investigación viene la etapa intermedia y después de la etapa intermedia el juicio oral. El juicio oral, sin la presencia del acusado, no puede dar inicio. Entonces, ese esclarecimiento de los hechos que se busca con el desarrollo del proceso se ve frustrado, se ve truncado. Entonces ahí ya hay una afectación al normal desarrollo del proceso, que no va a poder culminar mientras el juicio no se inicie. El juicio no se inicia porque el sujeto está prófugo, porque está no habido. Entonces es importante tener esto en cuenta. Uno, entonces sí, es posible que el sujeto en libertad, si fuga, si ese riesgo de fuga, me entorpezca el normal desarrollo del proceso. Segundo, ¿de qué otra forma me puede la persona procesada en libertad, me puede obstaculizar, entorpecer la actividad probatoria? Cuando el ciudadano investigado, procesado, destruye, cuando hay el peligro de que destruya, altere, oculte documentación, información, material probatorio que lo puede incriminar o vincular con un hecho delictivo, con el hecho en materia de proceso. Claro, ahí también te afecta el normal desarrollo del proceso porque el esclarecimiento no va a ser posible justamente por ese entorpecimiento, por esa obstrucción que está desarrollando el procesado. ¿De otra manera? A través de la coacción, a través del acercamiento amenazante o un acercamiento a través de un medio corruptor. ¿Hacia quiénes? Hacia los coprocesados, hacia los testigos, hacia los peritos, que el sujeto procesado en libertad puede desarrollar. ¿A efectos de qué? A efectos de pedirles que no hablen, que se retracten, que cambien de versión, que digan mentiras, que emitan un dictamen pericial en un sentido determinado, ajeno a la verdad, ¿sí? Entonces, frente a ese peligro también hay ese riesgo, esa necesidad, por tanto, de salvaguardar el normal esclarecimiento de los hechos, el desenvolvimiento del proceso, el normal desarrollo de la actividad probatoria, porque esas conductas te van a afectar el esclarecimiento del caso. Muy bien, hasta ahí con el normal desarrollo del proceso. El segundo gran ámbito, la eficacia del proceso penal. Es decir, también a través de las medidas coercitivas, y en específico la prisión preventiva, se busca asegurar que la sentencia futura, en tanto sea condenatoria, sea cumplida, sea eficaz. Porque si no, todos esos años de procesamiento, todo el desarrollo del juicio, la sentencia muy bien motivada, pues va a querer carecer de eficacia, va a carecer de sentido si es que no se tiene a la persona que pague, que cumpla la condena y sobre todo que repare el daño. Si es que no se tiene eso, pues no estamos ante un proceso penal eficaz. Y entonces, para que esa condena sea eficaz, para que la reparación a la víctima sea eficaz, necesitamos evitar que el sujeto fugue, que el sujeto no esté, que el sujeto desaparezca y se sustraiga de la acción de la justicia, porque ahí simplemente lo que tenemos es un tremendo ámbito de impunidad. De nada vale la sentencia condenatoria si el sujeto no está, no cumple, no paga por el crimen que ha cometido. Y claro, para asegurar eso es necesario retenerlo en prisión en los supuestos que la propia ley establece. Y para asegurar el pago de la reparación civil, no, ahí estamos entrando al ámbito, al objetivo de las medidas de coerción procesal real, claro, para asegurar que el sujeto, una vez determinada su responsabilidad penal y civil, pague con la reparación, por la reparación civil fijada, tendríamos que previamente haber asegurado ello a través de un embargo, por ejemplo, y garantizar de que el sujeto no pueda durante el proceso haber ocultado, haber desaparecido, haber eliminado su patrimonio, haberse generado una insolvencia sobrevenida a efectos de justamente no pagar, truncar el pago de esa reparación civil. Entonces, en esos casos, pues, el objetivo de la medida coercitiva de la prisión preventiva está orientado a eso, aseguramiento del desarrollo del proceso y aseguramiento de la eficacia de la sentencia final del proceso. El, y en doctrina incluso vamos a encontrar que hay otra finalidad más, que es
que durante el desarrollo del procesamiento, la búsqueda, el esclarecimiento de la verdad de un caso puntual, a través de la medida coercitiva de prisión preventiva también se busca el evitar un acto reincidente. Pero claro, ahí estamos ante la reincidencia delictiva, ahí estamos ante un supuesto en el que partimos de la idea de que el sujeto cometió el delito, pero eso es ir mucho más allá de lo que la propia Constitución establece, ¿no? Como un plano preventivo podría ser una razón de fundamentación, pero en realidad los objetivos de la prisión preventiva están orientados a el normal desarrollo del proceso y a el, el aseguramiento de la eficacia de la sentencia condenatoria. Siendo esto así, entonces, la prisión preventiva como mecanismo, como instrumento procesal, tiene sujeto legitimado. Es decir, el juez no puede, prima facie, dictar de oficio una prisión preventiva, como sí se hacía, recordemos, en el proceso sumario, en el proceso ordinario, regulado con la antigua normatividad, con el Código de Procedimientos Penales, proceso ordinario, eh, en donde ante la formulación de la denuncia penal, el juez emitía un auto abriendo instrucción o un auto de inicio de procesamiento y de oficio emitía la medida coercitiva que consideraba conveniente, de oficio. Bueno, ahora no funciona así. Ahora, para que se dicte de manera inicial una medida, esta tiene que ser solicitada, requerida por el sujeto legitimado. Si es una medida de coerción real y ya tenemos actor civil en el proceso, le corresponde eso al actor civil, que es el dueño exclusivo de la pretensión civil. Si es que tenemos el requerimiento de una medida coercitiva de carácter personal, esto le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público que, a principio dispositivo, va a solicitar, va a requerir y luego va a sustentar, va a justificar la necesidad de esa medida, la proporcionalidad de esa medida, la utilidad de esa medida. Y obviamente cumpliendo los presupuestos que la ley establece, principio de legalidad. Entonces, esta legitimidad para solicitar la medida coercitiva de prisión preventiva le corresponde al Ministerio Público. No la puede pedir el actor civil, no la puede dictar de oficio el juez prima facie. Otro punto importante es cuáles son los principios que guían, que justifican a la prisión preventiva. Y ojo, esto no es una teorización antojadiza. No es que estemos entrando ya en este momento a un plano teórico, una abstracción inoficiosa. No, al contrario. Recordemos que la Corte Suprema, vía casación, ha establecido la obligatoriedad de fundamentar, de motivar las prisiones preventivas en atención a los principios de proporcionalidad, necesidad, utilidad e idoneidad. Y esto no es que la Corte Suprema lo haya creado, no es que sea una innovación jurídica en materia de motivación de prisión preventiva, no. La teoría del proceso, el Código Procesal Penal, título preliminar y en la parte general, en los preceptos generales de la medida coercitiva, desarrolla e invoca los principios que se tienen que tener en cuenta para el dictado de las medidas. ¿Cuáles son esos principios? Primer principio, el principio de excepcionalidad para todas las medidas. Es decir, la regla, según la teoría del proceso, es que el ciudadano asuma y se someta al proceso de manera voluntaria. Esto es la regla. Siempre la teoría del proceso, ustedes saben, parte de la presunción de inocencia. Entonces, la regla es que este ciudadano pues, se someta al proceso y que el proceso se desarrolle en libertad. Esa es la regla, sin restricciones. Pero obviamente la teoría del proceso se pone también del otro lado frente a los peligros. Y entonces, si el sujeto carece de todo arraigo, si el sujeto es un sujeto peligroso, si su entorno social le permite una fuga, si ya el sujeto ha tenido un indebido comportamiento en otros procesos o en ese, si el sujeto ya ha intentado acercarse a los testigos, los ha amenazado, etcétera, frente a un conjunto de riesgos, es posible dictar las medidas, pero esta es la excepción. Miren, o sea, las medidas coercitivas de por sí resultan una excepción, no son la regla general en el proceso. No obstante, siendo todas las medidas coercitivas una excepción, la prisión preventiva
aún así, en ese contexto se torna aún más excepcional. Más excepcional, es la excepción a la excepción. Y la prisión preventiva se torna excepcional por una razón, por la gravedad, por la alta magnitud que implica su afectación al derecho a la libertad del ciudadano y las repercusiones inevitables que ese ciudadano va a sufrir a causa de esa medida. La prisión preventiva genera efectos, y esto no es porque lo diga un abogado defensor, es porque ya la misma teoría del proceso, abundante doctrina, pronunciamientos de cortes internacionales, de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y demás, o sea, coinciden todos en que efectivamente la prisión preventiva, considerada como una pena de corta duración, una pena de encarcelamiento de corta duración, tiene efectos perniciosos en el ciudadano. Estamos hablando de un ciudadano procesado, presunto inocente, y tiene efectos perniciosos por todo lo que genera, por todo lo que implica, el sacarlo de su entorno familiar, social, laboral, profesional, el ámbito en que se desenvuelve e ingresarlo a un establecimiento penal. Lo afecta en el aspecto psicológico, en la preocupación, en la ansiedad, en la sensación de soledad, en la depresión. Lo afecta en relación a su imagen hacia terceros, lo afecta en relación a su entorno familiar. No solo la sufre él, la sufre toda su familia. Su entorno social se aísla, se aleja en mayoría. Las oportunidades laborales o se le cortan, se le truncan o se le pospone. Es decir, es inevitable que esos efectos surjan en daños, de manera dañosa para ese ciudadano. Peor aún si el caso es mediático. Ya para la prensa ese sujeto en prisión es un presunto responsable, es un delincuente, es autor del delito. Entonces tenemos ese contexto que es un contexto real que evidentemente genera un daño. A ello se suma que las condiciones de internamiento de estas personas en el sistema carcelario peruano no genera garantía de seguridad. Lo exponen, lo contaminan, lo colocan en situaciones de riesgo como es el ser atacado en un penal, el tener que acoplarse al modus vivendi en un penal que conforme a instrumentos, a documentación oficial de la Defensoría del Pueblo, pronunciamientos de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión contra la Tortura, se ha determinado que en el Perú tenemos condiciones de hacinamiento, de sobrepoblación carcelaria y de condiciones infrahumanas. Entonces, tenemos penales en donde se cobra absolutamente todo, o sea, cobra por su seguridad, se cobra por el espacio en la celda, se le cobra por una cama, se le cobra por la comida, él tiene que pagar sus propios recursos si es que quiere estudiar o trabajar. En esas condiciones, la persona es puesta en esos riesgos, en riesgo de ser atacado, de ser violentado sexualmente, de ser golpeado, de ser amenazado, chantajeado, extorsionado. Y en el contexto de la pandemia, el riesgo es el alto riesgo de contagio. Aislamiento en los penales no hay. Condiciones de salubridad extremas, que son las que se exigen para evitar contagio, no hay. Entonces, ese grave riesgo es propio hoy también, ya es una consecuencia innegable de la medida de prisión preventiva. Por eso es que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Esa es una de las grandes razones de ser. Pero para entender eso, ¿qué tengo que conocer? Principio de excepcionalidad. Miren que no es una teorización, es algo que tiene que ver directamente con la figura, con el instrumento. ¿Qué otro principio tenemos? El principio de jurisdiccionalidad. Esto es, la medida de prisión preventiva tiene que ser dictada por el órgano jurisdiccional, tiene que ser dictada por un juez. ¿Debido a qué? Debido a que afecta el derecho fundamental a la libertad y no puede estar en manos del persecutor, del investigador, del acusador, esta medida. Esta medida se tiene que dictar tras una evaluación, tras un análisis, tras un adecuado juicio de razonabilidad, de proporcionalidad de parte del juez, de legalidad, sobre todo de parte del juez, que es un imparcial, es un sujeto sin parte, imparcial,
Este juez, bajo el principio de imparcialidad, lo que va a hacer es evaluar si efectivamente en ese caso concreto se cumplen con los presupuestos para el dictado de esa medida. Pero para que esa imparcialidad se cumpla correctamente, sea entendida correctamente, interpretada de manera adecuada, el juez tiene que entender que no es un compinche del fiscal. El juez no es un aliado del fiscal. O sea, no es admisible que un juez y un fiscal conversen y se digan, oye, tú y yo somos Estado, vamos de la mano juntos y que avance el proceso penal. No, no. Eso es no entender algo esencial del proceso penal, que es la distribución de roles. El fiscal pide prisión preventiva, requiere prisión preventiva porque es parte investigadora, tiene la función persecutora del delito, es el titular de la acción penal, es el que luego se va a hacer cargo de la probanza a la acusación, es parte acusadora. El juez no es parte acusadora, el juez no es investigador, el juez es un imparcial. Ojo, tampoco el juez es un sujeto que va a jugar para la defensa, tampoco, es un imparcial. Y entonces el juez lo que tiene que analizar de manera prudente, de manera mesurada, de manera legal, razonable, proporcional, es si la medida resulta útil, necesaria, es la idónea para el caso concreto y analizar obviamente las consecuencias, evaluar el daño que se le puede generar a esta persona, y esto obviamente va a ir de la mano con el análisis, con la aplicación de otros principios. Entonces, esta decisión, la prisión preventiva, tiene que ser jurisdiccional. Es el juez quien le tiene que dar, justamente porque ese análisis resulta necesario previa a la afectación del derecho fundamental, porque la medida va a afectar derecho fundamental. Cuando la medida de prisión preventiva es bien dada, afecta derecho fundamental, pero lo afecta de manera debida. El Estado no tiene otra opción. Corresponde por necesidad, porque cumple con todos los presupuestos y se aplica la medida. ¿Afecta el derecho fundamental? Sí, pero de manera debida. Entonces, esa es la labor del juez, un juez imparcial, no alguien que subsana los errores de la fiscalía, que le da una manito en la audiencia. No, no estamos ahí ante un juez que no ha entendido la imparcialidad. El fiscal no es imparcial, el fiscal es objetivo. El fiscal pide porque hay elementos de convicción graves y fundados. El fiscal es objetivo, no porque quiere, no porque tiene animadversión hacia el acusado, hacia el procesado. No, el fiscal pide porque hay datos objetivos que le dan razonabilidad a su requerimiento. Principio de objetividad, no de imparcialidad. El fiscal no es imparcial, es parte. Un tercer principio, y que tiene que ver con lo que acabamos de decir, es el principio de proporcionalidad. En el principio de proporcionalidad, el juez, frente al requerimiento de la prisión preventiva, lo que hace es evaluar dos situaciones. Primero, la magnitud del hecho que se le imputa al procesado, la gravedad del hecho. Y obviamente dentro de la gravedad del hecho está la posible, el peligro o la afectación a un bien jurídico tutelado, que es lo que evalúa como primer dato. Esto se tiene que sopesar con la magnitud del derecho a la libertad que va a acarrear la imposición de la medida de prisión preventiva. Hurto simple, prisión preventiva 9 meses, no, imposible. No hay proporcionalidad, no hay equiparación entre ambas afectaciones, no la hay. Lavado de activos en organización criminal, obviamente estamos hablando de que aquí se cumplen los elementos de condición graves y fundados, prognosis de pena y además peligro procesal. Ya. ¿Se cumple eso? Ah, perfecto, entonces corresponde una prisión preventiva. Listo. Entonces, ese juicio de proporcionalidad es lo que corresponde analizar al juez frente al pedido de medida. Y además, dentro de esa proporcionalidad no solo implica dictar la medida como tipo de medida, sino también el tiempo de duración de la medida, el plazo que va a requerir esa medida, ¿de acuerdo a qué? A datos objetivos. Y ahí no entra el hecho, sino ahí entra qué actos de investigación faltan. Y ahí hay que tener un criterio también bastante razonable, ¿no? Si me estás pidiendo, fiscal, prisión preventiva por un hecho tan grave, perfecto. Tú me dices que hay elementos de convicción suficientes que lo vinculan al sujeto con el delito. Bueno, tienes grandes elementos de convicción. No me vas a pedir 36 meses de
de plazo de prisión preventiva. Si es que ya tienes tantos elementos de convicción, te falta muy poco para que cumplas con conseguir tus elementos probatorios. Entonces, tengo que tener en cuenta qué le falta al fiscal concluir, qué actos de investigación falta realizar o qué resultados está esperando para en base a eso calcular el plazo de la medida de prisión preventiva. Otro principio es el principio de provisionalidad. El principio de provisionalidad de la medida de prisión preventiva, lógicamente, tiene que ver con que la prisión preventiva dura lo que dura el proceso, con máximo, esta es una medida intraproceso, es para el proceso, pero además dentro de un plazo que la propia ley concede. La ley concede un plazo común, un plazo para casos complejos y un caso para casos con crimen organizado que puede prolongarse y luego puede adecuarse de acuerdo a las circunstancias especiales de manera excepcional. Listo, ahí está. Plazo legal. Pero además del plazo legal está el plazo que el juez en cada caso concreto fija. Entonces, no es que estemos ante una medida atemporal, indefinida, sin plazo. No. Tienen sus plazos respectivos y obviamente caso por caso de acuerdo a las necesidades de la situación. Y esto va de la mano con el principio de variabilidad. La medida no es una medida definitiva. Si se formula la disposición de formalización e investigación, de formalización y continuación de la investigación preparatoria, perdón, y paralelamente se hace el requerimiento de prisión preventiva, se desarrolla la audiencia y el juez acepta el requerimiento, lo que ha fundado y efectivamente se confirma por la sala de apelaciones, pues tenemos una medida que no es definitiva. Puede variar en el decurso del procesamiento, sí. Durante la investigación, imaginemos, se lograron recabar elementos de convicción de descargo que evidenciaron que el hecho no ocurrió realmente, que de pronto el hecho punible sí ocurrió, pero que el procesado afectado por la prisión no tiene nada que ver con ese hecho. Ah, bueno, lo desvinculan. Si eso es así, entonces los motivos, los fundamentos que originaron esta primera medida de prisión preventiva se desvanecen, se desvirtúan, se enervan y por tanto correspondería un cese de la prisión preventiva. Ah, bueno, la cosa cambia. En materia del COVID, ¿aquí qué tenemos? Aquí lo que tenemos es que el COVID, la pandemia, se ha constituido un nuevo elemento de convicción y eso es innegable. Y eso sí es un dato innegable. Un juez no puede exigirle a la defensa que ahora pide un cese de prisión preventiva, no le puede decir, o una variación de medida, no le puede decir dónde está el nuevo elemento de convicción. A ver, acredítame. No, porque es un hecho notorio, público, que no amerita ser probado. Los riesgos no necesitan ser probados. Tenemos normas, tenemos instrumentos, tenemos informes defensoriales que acreditan el alto riesgo de estas poblaciones en las cárceles. Entonces son datos nuevos. Frente a ello, pues cabe el cese de prisión preventiva, la variación de la medida, que también puede darse incluso hasta de oficio. Y en esos casos, ¿qué tenemos? Principio de variabilidad. La medida no es definitiva, es variable. Y así tenemos el principio de necesidad, el principio de utilidad, entre otros principios. Miren ustedes cómo es que cuando hablamos de los principios no estamos teorizando, no estamos haciendo abstracciones inútiles, estamos hablando de los criterios que deben, los axiomas que deben de tomarse en cuenta por parte de un juez para evaluar si dicta o no una medida de prisión preventiva. Dicho esto, entonces, entramos a los presupuestos de la medida de prisión preventiva. Estos presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal que han sido desarrollados en extenso por la diversa doctrina internacional, nacional, la jurisprudencia, la Corte Suprema, al parecer todavía no se entienden. Y no se entienden por un factor importante. Si no entendemos principios de las medidas coercitivas, no vamos a entender los presupuestos. Los presupuestos se adecúan, se interpretan de acuerdo siguiendo los lineamientos de los principios. Un ejemplo de esto. Habían jueces que rechazaban el argumento de la defensa en la audiencia de prisión preventiva que cuestionaba que estábamos ante una imputación atípica. La conducta imputada por la Fiscalía en la disposición de formalización es atípica, por tanto no cabe la prisión preventiva, decía la defensa. ¿Qué hacían algunos jueces? No, yo sobre eso no me pronuncio.
Para eso hay una audiencia aparte, es una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Plantee usted su acción legal y ahí lo veremos. Ahorita solo vamos a ver prisión preventiva. Pregunto, ¿eso es razonable? No hay que ser un experto en derecho penal y procesal penal para poder ver que ese argumento de desvío, ese argumento de rechazo del cuestionamiento, pues no tenía ningún sentido, porque ¿cómo vas a evaluar elementos de convicción de una conducta que es presuntamente atípica, sin siquiera hacer una verificación de los elementos de tipicidad de esa conducta? E incluso nuestra propia Corte Suprema en algún momento tuvo dos casaciones contradictorias entre sí sobre ese tema. Hoy ya tenemos claro, felizmente hoy ya está claro, de que un juez lo mínimo que tiene que asegurarse antes de entrar al debate de los presupuestos es de verificar, en hipótesis, en teoría, que la conducta imputada que figura en el requerimiento de prisión preventiva, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, tiene que adecuarse, en teoría, a los elementos del tipo. Es lo mínimo que se tiene que hacer. No puedes mandar presa a una persona por una conducta típica. Es más, incluso materialmente eso era inviable. Este juez hoy te dictaba 9 meses de prisión preventiva y cuando tu abogado, la defensa, planteaba la excepción de improcedencia de acción, ¿tú crees que ese juez que ya te mandó a 9 meses de prisión preventiva, dentro de 3, 4 días, en una audiencia de excepción, y me decía, ah, sí, disculpa, conducta típica, se levanta la medida? Ese mismo juez, bueno, esas circunstancias las tenemos, las hemos tenido, ojalá que no las tengamos más, pero sí, hemos tenido ese tipo de criterios. Pero eso ¿por qué? Porque no se entiende, pues, porque no se ha entendido cómo funciona esto. No se ha entendido las bases, los axiomas, los principios procesales. Entonces, el 268 nos exige los siguientes presupuestos. Primer gran presupuesto, la existencia de elementos de convicción fundados y graves que vinculan al sujeto con la comisión del hecho imputado, del presunto delito. Ahí hay que tener varias definiciones claras. Elemento de convicción. ¿Qué cosas son elementos de convicción? Un elemento de convicción es un dato objetivo que es resultado de la investigación, que es resultado de un acto de investigación, de una diligencia, sea oficial por parte de la Fiscalía, de la Policía, o sea de la defensa. La defensa también puede ofrecer sus elementos de convicción. Los elementos de convicción pueden ser de cargo o de descargo. De cargo son aquellos datos objetivos que acreditan la existencia del delito, que apuntan a vincular al sujeto procesado con la comisión del hecho delictivo, y los de descargo son aquellos que evidencian, que sirven para evidenciar que el hecho no ocurrió, que el hecho ocurrió pero no tiene naturaleza penal, es de naturaleza civil, que de pronto el hecho penal sí ocurrió pero no vincula al sujeto con la comisión del hecho, al contrario lo desvinculan. Elementos de cargo y de descargo. Para la prisión preventiva, obviamente, lo que se exige es la existencia de elementos de convicción de cargo, que son los que la Fiscalía aporta. Pero estos elementos de comisión de cargo no son cualquier tipo de elemento de comisión, tienen un nivel, y ese nivel es un nivel de gravedad, de intensidad. Entonces, ¿cuáles son ahora los elementos de comisión graves? Felizmente ahí la jurisprudencia correctamente ha señalado lo siguiente: un elemento de comisión grave no es una sindicación, no es un solo dicho, no es, miren, ojo con esto, no es la declaración del postulante a colaborador eficaz, no es el solo dicho de un testigo con código en reserva, no, eso no son elementos graves. Para que estos datos, para que estas versiones, para que estos dichos tengan gravedad, tienen que ser corroborados, tienen que estar respaldados por otros, por otras declaraciones, por documentos, por audio, por videos, por pericia, por informes, por certificados. Tienen que estar corroborados, sustentados. ¿Por qué? Porque todo esto ahí sí le da una gravedad a la imputación, le da una gravedad a la vinculación del sujeto con la comisión del hecho. Claro, y esto es importante. Estos elementos de comisión graves no solo sirven, están orientados a sustentar la existencia del presunto delito. No, pues son dos cosas diferentes. Una cosa es sustentar un hecho y otra cosa es sustentar la vinculación de la participación del procesado en el hecho.
Son dos cosas diferentes. Puedo tener acreditado tremendas irregularidades en un proceso de contratación con el Estado, ya, pero ¿y cómo vinculas al alcalde? ¿Cómo vinculas a los miembros del comité de selección? Tienes que precisar las conductas y elementos de convicción que vinculen ello. No, que el alcalde es el máximo representante de la municipalidad. ¿Y cómo vincula eso a ese alcalde, el solo hecho de ser alcalde, cómo lo vincula con la comisión de un delito de colusión, por ejemplo? No, pues necesitas otros datos, ¿no? Ah, se ha acreditado a través de enlaces, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas que el alcalde tenía contacto con el representante del consorcio. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces ya ahí estamos ante elementos de convicción graves. El solo dicho, la sola versión no son elementos de convicción. Entonces, gravedad implica corroboración, sustento. El otro dato es elementos de convicción graves y fundados. Sobre el tema de los elementos fundados, ahí hay varias interpretaciones. Personalmente, postulo que cuando hablamos de elementos de convicción fundados, estamos hablando de aquellos datos objetivos que han sido recabados en la investigación a través de procedimientos legales, es decir, procedimientos que se han desarrollado siguiendo las reglas establecidas en el código y que no han importado afectación a derechos fundamentales del ciudadano investigado indebidamente. Un audio de producto de una intervención telefónica ilegal no puede ser considerado como un elemento de convicción para sustentar una prisión preventiva. Y ojo, hemos tenido jueces que en algún momento en una audiencia de prisión preventiva, cuando la defensa ha dicho ese elemento de convicción ha sido ilegalmente obtenido, ha habido jueces que han dicho no. Yo sobre el tema de la legalidad de los elementos de convicción no me pronuncio porque eso es materia de otro proceso. Vaya usted por las nulidades, vaya usted por la tutela de derecho para exclusión de material probatorio, eso es aparte. Eso es en otra audiencia. Aquí solo veo el fondo. ¿Qué cosa dice ese elemento de convicción? Ese criterio es un criterio clarísimamente errado. No puede ser admitido. Pero sí hemos tenido de esos criterios en la judicatura. Entonces, fundado es aquel elemento de convicción que ha sido recabado legítimamente, siguiendo procedimientos debidos. ¿Sí? No es admisible que material probatorio ilícitamente obtenido sea utilizado para sustentar una prisión preventiva. Y eso lo dice el propio título preliminar del Código Procesal Penal, que prohíbe la utilización, la valoración de todo elemento probatorio obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Ahí está, clarísimo. ¿Sí? Los elementos graves y fundados que vinculan al sujeto con la comisión del delito. Esa vinculación es importante. No basta elementos sobre el hecho. Hay que vincular la participación de el procesado, sea como autor, coautor, instigador, partícipe primario, secundario, con el hecho. No basta el hecho. Hay que vincular al sujeto en su rol, en qué conducta, cómo aportó al hecho. Eso es trascendente. Lo segundo es la prognosis de pena. Bueno, en el Perú casi todos los delitos superan 4 años, es un caos, la verdad. Nuestro código, nuestra legislación penal y procesal penal es hasta contradictorio. De un lado tenemos un código garantista y de otro lado tenemos un código penal, código procesal penal, y un código penal que prácticamente tiene más de 600 modificaciones donde se aumenta pena, se criminaliza conductas. Eso es lo que llamamos populismo punitivo. Y este elemento de la prisión preventiva, que es la pronuncia de pena, no implica solo que el fiscal diga, bueno, en este caso el máximo de la pena que establece el tipo penal, el artículo tal, es de tanto. No, no basta, sino que el fiscal lo que tiene que hacer es una motivación y tiene que utilizar los criterios de aplicación de la pena que emplearía un juez en el futuro juicio frente a una posible condena. Esos criterios son los que el fiscal tiene que exponer para evidenciar de que no hay reducción de pena, que no hay atenuantes, no hay situaciones que disminuyan la pena y que obviamente la rebajan hasta por menos de 4 años. Esa es la argumentación que se tiene que hacer por parte de la fiscalía y el juez tiene que controlar, la defensa también tiene que controlar que ello se cumpla. Lo otro es el peligro procesal. Y en relación al peligro procesal, obviamente tenemos que tener ahí dos grandes supuestos que analizarlos. El del artículo 269 y el 270, que regula respectivamente peligro de fuga y peligro de obstrucción. Y ahí hay una diferencia. En el 268 tenemos presupuestos de obligatorio y concurrente cumplimiento. En el 269 y 270, cuando hablamos de peligro procesal, hablamos de criterios, que es otra cosa, es decir, pautas,
Los jueces pueden utilizar estas pautas para llegar a la conclusión de que existe el riesgo, de que existe el peligro procesal. Pautas, ¿sí? Incluso ya pues a través de directivas del propio Poder Judicial se ha explicado de manera reiterada de que estos criterios no son presupuestos, son pautas que pueden o no utilizarse, pero que guían, permiten desarrollar un razonamiento y llegar a una conclusión de que existe o no el peligro procesal. No podemos hacer una especie de checklist y decir, bueno, arraigo no hay, por tanto, peligro acreditado. O hay arraigo, descartada la prisión. No, no funciona así. Hay que hacer todo un análisis conjunto, tomar todas estas pautas en consideración a efectos de elaborar y llegar a una conclusión adecuada respecto a los peligros. Claro, hay unos entrampamientos ahí bastante tremendos que requieren modificación legislativa, como por ejemplo el hecho de los arraigos. Muchas defensas se abocan a conseguir documentos respecto al arraigo domiciliario, contrato de alquiler, casa, cuando la realidad en la práctica evidencia que no todos los peruanos tenemos casa a nuestro nombre, que no todos los alquileres son formales. Familia, se buscan certificados de convivencia, parte de matrimonio, certificado de los hijos, documentos del colegio de los hijos, certificado, arraigo laboral, contratos, certificado de trabajo, planillas, facturas, cuando en la realidad tenemos un altísimo porcentaje de trabajo informal. Entonces, señores jueces, no podemos pensar que en el Perú estamos ante un país donde la formalidad impera. Ustedes no pueden tomar como criterio que el hecho de que la persona no tenga un trabajo estable es riesgo. No, el sujeto puede ser un mototaxista, que ni siquiera trabaja para una asociación formal, pero tiene un medio de trabajo. El sujeto puede vivir con sus padres, pero tiene un domicilio. Hay procesos donde el muchacho tiene apenas 20 años, está en la universidad y ya le están pidiendo un domicilio propio, que no viva con sus padres. Son criterios que tenemos que adecuar a nuestra realidad. Esto es importante, adecuemos los criterios judiciales a la realidad, no resolvamos de espaldas a la ley. Entonces, el problema que yo decía viene, por ejemplo, por el hecho de la acreditación del arraigo laboral. Entonces, una defensa acredita arraigo laboral, los pagos mensuales, el monto de dinero y demás. Y entonces, finalmente, el juez al evaluador dice, bueno, sí hay arraigo laboral, pero como tiene ingresos económicos, tiene plata para comprarse un pasaje e irse del país. Eso es una trampa. Eso al final es un criterio hasta prejuicioso. Como tiene plata, puede jugar. No, eso, el peligro de fuga tendría en esos supuestos que emplearse valorando qué cosa. ¿Tiene familia en el extranjero? ¿Cuántas veces viaja al extranjero? ¿Ese país al que viaja entra de manera formal, como ha entrado como ilegal, ha tenido problemas allá, hay tratado de extradición con ese país? Esos son criterios que los jueces tienen que evaluar en conjunto con bastante rigurosidad, porque se trata de una medida gravosa. Y en este contexto, sin duda, de sumo peligro para el ciudadano que se ve envuelto en esta situación de sospecha de presunto autor de un delito, cuando lo ampara siempre el principio de presunción de inocencia. Y así podemos hablar de mucho más, pero el tiempo ya nos ha ganado. Espero que estas breves reflexiones, estas pautas, sirvan para que profundicemos más en el tema, para que generemos más debate y para que ustedes mismos saquen sus respectivas conclusiones de acuerdo al rol que les toca desempeñar, y siempre dentro de los cánones de la razonabilidad y la justicia propios de nuestra profesión. Hasta aquí conmigo. Quiero reiterarles el agradecimiento por estos minutos brindados y hasta una próxima ocasión.